Bueno, buenos días, Egunon. Me encanta venir a Euskadi porque es el único sitio en el que no me preguntan si mi nombre es vasco. Que si me dicen a mí, ¿es vasco? No, no, es japonés. Lo leyó mi madre en un libro, le gustó, me lo puso. Y bien, porque es un buen para romper el hielo al principio de las conversaciones. Luego mi apellido Martínez González, menos mal que me llamo Izanami, para tener un poquito de diferenciación. Pues Elena me ha hecho una de las mejores presentaciones, de hecho, que me han hecho, porque introduce muy bien de lo que vamos a hablar. Esto de emprender, de emprendedores en serie, está como súper de moda, ¿no? Para mí y para mucha gente, los emprendedores somos aspirantes a empresarios, lo que pasa que decir que uno es emprendedor pues está como mejor visto, ¿no? Y hasta llegar a conseguir, yo no sé si nunca se llega a conseguir al final del camino, yo creo que los que emprendemos por vocación, emprendemos porque lo que nos motiva es aprender y no hay mejor ecosistema y no hay mejor estilo de vida en el que estar constantemente aprendiendo que cuando uno emprende. A ver cómo va esto, así. Y yo llevo emprendiendo pues desde siempre. O sea, mi vida laboral he trabajado por cuenta ajena 6 meses, no aguante más. Empecé a emprender cuando tenía 18 años, vivía en Cádiz, en el sur, en el puerto de Santa María, y quería estudiar antropología y no se podía estudiar allí. Entonces empecé a estudiar en la UNED. Y estudiando en la UNED, como siempre he sido de las que se preparan los exámenes la semana de antes, pues como encima no tenía que ir a clase, tenía muchísimo tiempo libre. Y yo con mucho tiempo libre me aburro y cuando me aburro soy insoportable. Entonces dije, oye, ¿qué sé hacer? Pues llevaba haciendo ballet desde que era pequeñita, mi padre es profesor de yoga y decidí montar un centro de yoga, danza y pilates, que lo tuve pues, durante los 6 años que tardé en terminar antropología. Termino antropología y digo, oye, no estoy haciendo nada de lo que quería hacer cuando fuese mayor, tengo 25 años, un cuarto de siglo, y me entró una crisis brutal. Y con eso pues vendí el centro de yoga, me fui a Madrid a estudiar un MBA y cuando termino el MBA entro en contacto con el mundo de digital porque me seleccionan para lanzar Glossybox en España. ¿Alguien le suena Glossybox? ¿Alguna ex clienta por aquí? Elena, vale. Jo, es que no os veo, ¿eh? Está la luz ahí tan... Vale, pues eran estas cajitas que todos los meses te envían a tu casa con una selección de muestras de cosmética, tal. Y esto lo habían montado unos alemanes, Rocket Internet, que estos tíos, si os metéis a bichearles, merece la pena, porque han llevado la eficiencia alemana a el montar empresas y ahora mismo son capaces de poner una idea de negocio en 100 países en 6 meses. O sea, son unas máquinas de lanzar productos, de lanzar startups y de ir aprovechando operaciones conjuntas y la verdad que tiene sus detractores. Yo que estuve dentro y entré dentro de la maquinaria lo viví y a veces esta velocidad te planteas, ¿no? Bueno, long story short, estoy en Glossybox, lanzo Glossybox en España durante 6 meses y de pronto digo, oye, este modelo de negocio es la bomba. O sea, en el modelo de suscripción las marcas te dan los productos gratis porque estás haciendo una acción de marketing, tú se los vendes a las clientas, tienes unos márgenes brutales y encima tienes lo más complicado cuando uno está vendiendo tanto por internet como offline, que es que la gente te repite porque es un modelo de suscripción y tú todos los meses les cobras de la tarjeta. Y dije, ostras, este modelo es espectacular, vamos a buscar un sector en el que funcione mejor todavía. Ahora soy mamá y se me cae la baba con mi bebé, pero en aquella época pues no era que veía un bebé y decía, esto llora mucho, tal. O sea, que no es que me apasionasen mucho los bebés. Pero sí que vi que el sector de los bebés tenía que tener una recurrencia brutal porque los niños estaban creciendo muy rápido y las mamás necesitaban productos todo el tiempo. Y además era un sector en el que las marcas estaban acostumbradas a dar muestras en las cestas de los hospitales. En resumen, el sector de los bebés era el paraíso para montar un modelo de suscripción. Y más o menos con este pitch fui a un inversor, a Luis Caviedes, y relativamente fácil, relativamente rápido, nos dio dinero suficiente como para lanzar Nonabox, que era un modelo de suscripción para embarazadas y mamás. Este modelo de suscripción viene desde el origen, viene el primer learning. Este es el equipo fundador, esa soy yo, la rubia era mi mejor amiga. Acabamos en los tribunales fatal, fatal, fatal. Primer aprendizaje, no emprendas nunca con tus amigos. Y si emprendes con tus amigos, que estéis al mismo nivel, pero no contrates a tus amigos porque siempre va a llegar un momento en el que a tu amigo, tu mejor amigo, con el que compartes mucha información confidencial, te vas a tener que sentar con él y decirle, oye,
tenemos que ir por aquí y tú estás haciendo las cosas de esta manera. Que no necesariamente es peor o mejor, pero no es lo que se ajusta a la empresa. Y ese momento cuesta de la marinera. Yo esto lo gestioné fatal, o sea, pero fatal, fatal, fatal. Estuvimos como un año en el que ella hacía lo que le daba la gana, pero no porque ella hiciera lo que le daba la gana, sino porque yo no tenía las narices de sentarme con ella y decirle cómo tenía que hacer las cosas alineadas con la empresa. Conclusión, llegó un momento que me convertí en la jefa en la que, si yo hubiera estado por debajo de mí misma, hubiera dicho, aviso, hablo fatal, vaya hija de puta, es esta. Tenía una persona que trabajaba menos que los demás, pero que cobraba más, que tenía plaza de garaje y que tenía un título súper rimbombante. ¿Y por qué? Porque era la mejor amiga de la jefa. Y yo me había convertido en esa jefa simplemente porque no tenía las narices de sentarme delante de mi amiga y decirle por dónde teníamos que ir. Siguiente aprendizaje. El de verde es mi exmarido. Nunca emprendas con tu pareja. Tengo que decir que conozco parejas que han emprendido juntos, que siguen emprendiendo juntos y que les va fenomenal. En nuestro caso nos decían, ¿pero dónde vais, locos? No emprendáis juntos, no emprendáis. Nuestro amor era más fuerte que todo. No, no lo fue. Al final, estar todo el día en las mismas reuniones, en copia, en los mismos mails y utilizar la noche de San Valentín para hacer el plan de lanzamiento de Reino Unido no es sano para el amor. Nada sano para el amor. Cabe decir también que terminamos muy bien, estuvimos trabajando juntos un año más después de habernos divorciado, o sea que no hubo más problema. Y ya con el tercero no todo iba a ser malo. Este fue el primer empleado de Nonavox y a día de hoy está entre mis mejores amigos. O sea que bien, bien, se puede hacer bien. Bueno, de estos 4 metidos en el salón de mi casa con 2 gatos, llegó un punto, trabajábamos en mi casa, que ya se empezaron a traer los cepillos de dientes y ya fue como, ostras, o sea, esto hay que empezar a separar un poco, ¿no? Pasamos a ser todos estos. En 3 años levantamos 2 millones de euros de financiación, llegamos a facturar 1,5 millones de euros el año que más. Abrimos 6 países, llegamos a ser el modelo de suscripción para embarazadas y mamás líder en Europa. Estábamos en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Austria y en España y en Alemania. Y teníamos un equipo fantástico de 36 personas de 11 nacionalidades distintas que desde Madrid pues lo gestionábamos todo. Pero no todo fue tan bonito y esto daría como para horas de hablar. Contándolo muy rápido, nos entró demasiado dinero demasiado pronto y cuando uno tiene mucho dinero pierde creatividad. O sea, el dinero y la creatividad se matan el uno a la otra. Y nos pusimos a abrir países, abriendo oficina allí, contratando gente allí. Bueno, aquello fue un caos. Tardamos 1 año y 1 millón de euros en expandir y 1 año y 1 millón de euros en desexpandir y hacerlo todo de forma eficiente desde Madrid. Además, nos pasó que lanzamos los países porque este consejo me lo dieron a mí y dije, eso a mí no me va a pasar porque yo soy más lista. Y me pasó. Que me dijeron, oye, porque alguien te dé dinero, no se lo tienes que aceptar. Tú también tienes que evaluar al inversor, tienes que ver si estáis alineados en lo que queréis, tienes que hacerle un background check a ver de qué estamos hablando. Y tú, por supuesto, hasta que llevas 4 meses matándote por tu idea, llega un señor con un cheque y dices, y hay algo que te dice que no, pero está el cheque ahí delante y tienes que pagar las nóminas y no duermes por las noches y sueñas con tu startup 3 noches a la semana y trabajas todas las horas que estás despierto y ese cheque está ahí y lo coges. Y luego te pasas arrepintiéndote 3 años, pero lo has cogido y lo coges en ese momento porque decir que no al dinero es muy complicado, aunque a veces nos ahorraría de muchos problemas. Con todo esto, llegó el punto en el que de los 6 países que teníamos, Alemania, Austria, Francia y España eran rentables, Reino Unido y Italia eran 2 pozos por los que se estaba yendo todo lo que ganábamos en los demás países. Y la misma paradoja del mundo de las startups, decía Elena que las startups al final a veces estamos más cerca de investigación en universidades que de empresarios, porque al final la definición de startup es una empresa, o sea, un intento de empresa que estás utilizando unas tecnologías que no se han utilizado antes o haciendo un modelo de negocio que no se ha hecho antes. O sea, el riesgo es altísimo. Lo que pasa es que si lo haces bien, escalas un montón. Entonces, los inversores que invierten en este tipo de startups necesitan hacer un por 10 o un por 20 en la que sale bien para suplir, ¿no?, esas 8 o esas 9 de 10 que se le han ido a la mierda por el camino.
Ahí entramos en la paradoja de viable e invertible. Nosotros, si cerrábamos Italia y Reino Unido, éramos rentables, porque de pronto teníamos 4 países que funcionaban bien, pero perdíamos el liderazgo europeo y perdiendo el liderazgo europeo nunca jamás íbamos a vender por 100 millones de euros, teníamos una valoración altísima y dejábamos de ser invertibles. Resumen, llegó el día en el que me tuve que poner delante de esas 36 personas que veíais antes, algunas de las cuales habían comprado un coche hacía 2 semanas, se habían mudado a vivir con su novio o le habían dejado todo en Reino Unido para seguir mi sueño. Y me tuve que poner delante de ellos y decirles, señores, muchas gracias, lo estábamos haciendo muy bien, pero hasta aquí hemos llegado. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Todavía se me están poniendo los pelos de punta de recordarlo. O sea, y fue muy duro. Lo bueno que tiene es que cuando haces las cosas que más miedo te dan, luego ya pues, le pierdes miedo, ¿no? Para la siguiente. Y la siguiente vez que lo tuve que hacer, que ahora os la cuento, ya costó menos. Aún así, fue un momento agridulce, porque dentro de ese dolor y dentro de esa decepción y de esa frustración y todas las palabras negativas que se os ocurran caben, se pueden meter en esa situación, también salió la gran familia que habíamos construido. Entonces, las 2 últimas semanas que le quedaban a Nonabox, al final, bueno, pues cerramos todas las operaciones europeas, pero conseguimos vender España para poder pagar deuda de la que teníamos. Y una de mis mayores obsesiones, aparte de pagar la deuda, era encontrarle trabajo a esas 36 personas. Entonces dedicamos las 2 últimas semanas que nos quedaban, hicimos una web que se llamaba nonateam.es, que era como una tienda online de nuestros empleados. La gente que sabía idiomas se traducían unos a otros los currículums, hacíamos roleplays para practicar las entrevistas, les hicimos fotos, nos pusimos guapos, tal. Y en 2 semanas le conseguimos trabajo al 80% del equipo. Fue fantástico. Y pasaron cosas preciosas como que salió una apertura para account manager, teníamos 14, y me llama el chico que me había llamado, oye, necesito un account, tal, no sé qué, y ya me dice, oye, Zanami, que iba a entrevistar a una de tus chicas y se han presentado aquí las 14. Y yo, ¿qué? Sí, dice, se han presentado aquí las 14, que las entreviste a las 14 y que gane la mejor. Ese tipo de cosas hicieron darse cuenta de, ostras, o sea, no todo va de ganar dinero, no todo va de crecer, no todo va de tal. O sea, también se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Después de esto, estuve 2 breves meses trabajando en una agencia de publicidad y yo pensaba que los emprendedores nos lo pasábamos bien hasta que trabajé en una empresa de publicidad. Nunca había bailado sevillanas encima de una mesa en una reunión, en la agencia de publicidad lo hice. Era un trabajo fantástico, era en este edificio preciosísimo en la Gran Vía, una maravilla, y de pronto, ostras, esos 2 meses empecé a fumar como no había fumado en la vida. De pronto estaba trabajando, se me dormía en los brazos, me faltaba la respiración. Yo, como buena millennial, me metí en Google y me autodiagnostiqué y dije, estrés postraumático. Acabo de vivir una experiencia súper traumática y, oye, lo estoy empezando a somatizar. Y digo, mira, pues ya está, me relajo, volví a hacer yoga, empecé a intentar comer bien, tal, pim, pam. Y entonces mi nuevo marido, no he perdido el tiempo, mi nuevo marido estaba montando su startup en ese momento y me empecé a dar cuenta de que los ataques me daban cuando yo le veía a él en casa preparando el tal, la presentación, hablándome no sé qué, tal. Y de pronto me di cuenta y dije, no tengo estrés postraumático, tengo mono. O sea, soy una yonki de montar cosas y estoy aquí por cuenta ajena, que a las 12 he terminado todo lo que se me ha ocurrido de hacer y lo que me pasa es que necesito montar más cosas. En ese momento, pues imaginaros, estoy queriendo hacer cosas, tal, y de pronto me llaman pero además estas cosas que pasan, súper rápido. Un sábado me llama un señor que teníamos como advisor en Nonabox, esto que tengo 3 llamadas perdidas, no le habíamos pagado, y esto que dices, ostras, le debo pasta a este señor, madre mía, no se le va a poder pagar. Te tomas un té, te sientas, le devuelves la llamada. Gustavo, perdona que no te haya llamado. Oye, lo siento muchísimo. Y Zanami, no te preocupes, el emprendedor también ha cerrado cosas. Oye, que estoy de consejero en una farmacéutica y que te tienes que sentar el lunes con el presidente que quiere montar una cosa de salud. Me presentó el lunes y después de una conversación de media hora, este señor me dice, oye, argentino por cierto, me dice, oye, que vengo de hacer un triatlón en Chicago y que me torcí un tobillo y un señor me vino con un móvil y me dijo, no te preocupes. Y me puso un médico así en la pantalla en el móvil en 2 minutos. Quiero eso. Como luego veremos,
eran todo banderas rojas por todas partes, pero yo estaba tan enmonada y tenía tantas ganas de montar algo y esto parecía tan fácil y tan bonito en principio que le dije automáticamente que sí y montamos Doctor 24. Con Doctor 24 llegamos a un sector que es el sector de la salud, que es un sector complicadísimo. Complicadísimo primero porque en Nonabox lo peor, que si algo salía mal, lo peor que podía pasar es que una madre no recibiese su Nonabox a tiempo. Ya, no teníamos muchos más riesgos. En el mundo de la salud, si lo haces mal, pues igual, ¿sabes?, se muere alguien. Entonces es un sector mucho, mucho más complicado que además es súper tradicional, además está súper fragmentado, además las barreras de entrada son altísimas, está súper, hiper regulado y transformar aquí, disrumpir es muy complicado. Pero una cosa que tenemos los startuperos digitales es que estamos un poco subiditos. Entonces llegamos al sector pues, con la arrogancia de decir, nosotros y nuestra app vamos a resolver todos los problemas que tiene el sector sanitario. Y oye, esta app era una auténtica obra de arte. Claro, veníamos con pasta de farmacéutica detrás y yo tenía una gente trabajando conmigo que yo decía, ¿pero qué hacéis aquí? Pero iros a Silicon Valley, yo sé qué hacéis en Madrid. Gente listísima. Esto era una obra de arte. Era una app con tecnología propia de videoconsultas, todo cifrado, una maravilla, inteligencia artificial, blockchain, o sea, lo que queráis estaba aquí, fantástico, maravilloso. ¿Qué pasó? Que diseñamos el producto antes de validar si alguien tenía el problema que nosotros pensábamos que existía con el que estábamos resolviendo este producto. A todo esto yo estaba dando conferencias como estas hablando de validación de producto y de product market fit, o sea, no os creáis. Lo montamos y bueno, long story short, salimos a vender nuestra herramienta fantástica, maravillosa, súper ágil, blockchain, inteligencia artificial, chimpompom, y nos sentábamos con el hospital y nos decía, ¡ay, sí, qué bonito! Oye, ¿y se puede agendar? No, esto es UX máximo, le das a un botón y hablas con el médico, no se puede agendar. Nos sentábamos con la aseguradora, fantástico. Oye, ¿y se puede elegir especialidad? No, porque esto la experiencia de usuario, tal, no sé qué. Nos sentamos con todo el sector y resulta que a nadie le valía lo que habíamos construido. Esto pasa un montón. O sea, de hecho, salió en un estudio hace relativamente poco. Esta es la causa de fallo de casi el 38-40% de las startups. Es tan fácil enamorarte de tu idea. O sea, es tan fácil enamorarte de... Esto en antropología lo estudiamos, es el etnocentrismo. Es creerme que yo y mi círculo más cercano somos representativos del resto de nuestra cultura y del resto de nuestro país, del resto de nuestro mundo. Entonces, desde nuestro etnocentrismo decimos, si a mí esto me resuelve mi problema, obvio se lo va a resolver a todos los demás. Y luego cuando sales a vender empiezas a decir, no, es que el de marketing no ha hecho bien la campaña, tal, no, es que el diseño, tal, no, es que tu producto no le resuelve el problema a nadie, punto, ya está. Es duro, o sea, es como, yo ahora que acabo de ser mamá, es como que te pasas 9 meses cargando con el niño en la barriga, tal, no sé qué, y cuando nace es feo. Claro, es que es muy jodido. Entonces, darte cuenta de que es feo es muy difícil. Entonces, a veces pues hay emprendedores pues que entramos en espiral y te estás agarrando a la última pregunta y al final el problema original es que tu producto no le resuelve un problema a nadie. Punto, ya está. Vale. ¿Qué más aprendo yo en Doctor 24? En Doctor 24 aprendo, me siento a hablar y entonces tengo la oportunidad de hablar con muchísimos médicos, de hablar con muchísimos tal, y me doy cuenta de que el gran problema del sector sanitario no es que la gente no pueda hacer videoconsultas con los médicos. El gran problema del sector sanitario, y esto me lo dijo un médico, hablando con él me dice, Izanami, es que yo no tengo las herramientas para curar a mis pacientes. O sea, que digas un médico, digo, ¿eh? ¿Cómo que no tienes herramientas? Dice, no. Dice, la medicina, somos muy buenos tratando enfermedades agudas. Tú vienes aquí con un ataque al corazón, vienes aquí con un trombo cerebral, te salvamos la vida. Pero no tenemos las herramientas para curar las enfermedades más comunes. Vienes con hipertensión, te doy una pastilla que te quita los síntomas y te la dejas de tomar, sigues teniendo hipertensión. Lo mismo con el colesterol, lo mismo con la ansiedad, lo mismo con los dolores de espalda. Empiezo a investigar y veo que las enfermedades causadas por los hábitos matan a más gente en el mundo todos los años que todas las guerras, todas las enfermedades infecciosas, todos los desastres naturales juntos. Y los médicos no estudian nutrición en la carrera.
Y es la principal causa de enfermedad, pero no saben, o sea, no saben cómo hay que comer para estar bien. Pero la ciencia sí lo sabe. Hay estudios científicos y metaestudios y análisis y metaanálisis. O sea, la ciencia sabe perfectamente qué hay que comer, cómo hay que comerlo, cómo hay que pensar y cómo hay que moverse para estar bien, para estar vitales. Pero ese conocimiento está ahí, escrito súper técnico, tal, y no llega a la gente. Y la gente tiene una inquietud, pero te metes en Internet y hay 20.000 informaciones, desinformaciones, gente que te habla la dieta alcachofa, la dieta no sé qué, la dieta disociada, ¿verdad? Y al final aprendemos a comer con los anuncios de la tele. Yo el otro día estaba en casa de mi hermana y vi un bote de Nesquik. Ostras, parece un multivitamínico. O sea, con vitamina C, vitamina A, no sé qué. Y es azúcar y aceite de palma. Pero oye, ¿sabes? La gente de marketing hace muy bien su trabajo. Y la madre no le está dando al niño Nesquik porque quiera darle aceite de palma, que es cancerígeno y ya está demostrado. La madre le da Nesquik porque tiene vitaminas. Ninguna madre le daría a un niño algo que le va a matar, ¿no? Con todo esto, me lío la manta a la cabeza. Yo siempre decía, no, emprender es muy fácil cuando no tienes hijos. No, cuando estás enfermo como yo, aún con un bebé pequeñito, te lías la manta a la cabeza y emprendes. Y monto IGEA. ¿Qué es IGEA? Ahora está un poquito más mayor, pero vamos, sigue siendo igual de mono. Y monto IGEA. IGEA Wellness School es una escuela de bienestar, pero yo decía, ostras, hay escuelas para aprender inglés, hay escuelas para aprender a conducir, para aprender negocios. No hay escuelas para aprender todo este conocimiento que está ahí, que es puramente científico y que nos puede ayudar a encontrarnos mejor. Pero claro, esto es un reto, porque al final, ya aprendí de mala manera lo difícil y lo duro que es meterte en el mundo de la salud de las personas, y ya había aprendido también de mala manera lo jodido que es creerte que tu idea mola un montón y lanzarla sin validar. Entonces, me ha costado muchísimo porque yo soy, los emprendedores somos como un poco cerilla, ¿no? De montamos las cosas y luego cuando hay que gestionarlas. Entonces, llevo un año aguantándome, haciéndolo puramente físico y probando todo esto. Dije, vale, tengo que validar que cuando este conocimiento científico primero se lo explicas a la gente para que lo entienda y la gente lo empieza a aplicar de verdad, que se mantienen ya y cambian los hábitos, y dos, que les hace efecto, ¿sabes? Durante el último año hemos estado haciendo talleres, han pasado más de 200 personas por nuestros talleres físicos. La verdad que también ha sido refrescante tener trato cara a cara con la gente. Hemos trabajado también con muchísimas empresas, con tal. Y entonces, en todo este momento, decía, oye, pero ¿cómo llamamos a esto, no? Porque al final, en inglés lo llaman clean eating, pero en español comer limpio pues es como un poco raro, ¿no? El plant-based, comer basado en plantas. Entonces, como que en una de estas, dices, se puede ser vegano y puedes comer azúcar. Puede ser ecológico. En las tiendas ecológicas hay productos con aceite de palma ecológico. O sea, al final no hay un tal. Y de ahí surgió el concepto de no tox. Y es simplemente pues, comer cosas sin tóxicos. O sea, un chuletón no es malo. Lo que es malo son las hormonas y los antibióticos que le han dado a la vaca, que te comes tú, que te joden todo el sistema endocrino y que te derivan luego en enfermedades. Lo mismo con los pensamientos, lo mismo con el movimiento. Y con este concepto lo lanzamos un poquito así en la web, sin hacer nada, os lo juro. O sea, esta es la demostración de que cuando tienes algo que es justo lo que la gente te está pidiendo, que es justo lo que la gente necesita, el mercado responde solo. En los últimos 3 meses hemos salido en todos estos medios, hemos generado más de 1,5 millones de visitas, de visiones de tal, y entonces, claro, ya con todo esto, mi yo digital dijo, a tomar por culo, vamos a aprovecharlo y vamos a meternos ya en lo que vamos a hacer. Y así ha nacido The No Tox Life. Todo esto que hemos aprendido de cómo enseñarle a la gente a cuidarse, nos lo vamos a llevar al digital. Hasta ahora estábamos haciendo programas en Madrid que costaban 200 euros y todo ese know-how, todos esos programas que también han estado funcionando, nos los vamos a llevar al digital, estamos en ello, y los vamos a poner mucho más baratos y para que llegue a muchísima más gente. Además de esto, hay una pata de productos, porque cuando empiezas a vivir no tox, ya no puedes usar el mismo champú, ya no comes lo mismo, ya no haces las mismas cosas y necesitas un sitio donde comprar todos esos nuevos productos no tox que te solucionan la vida. ¿Y dónde está el contenido? Aquí, me lo he saltado. Y todo esto atado de generar muchísimo contenido y de ayudar a la gente, no también en esta labor de divulgación. Vale, no me enrollo más.
Si tuviera que hacer un resumen de toda mi trayectoria, hay una charla de TED que os la recomiendo, que es la de Why, How, What, que es espectacular. Hasta ahora, si os fijáis, empecé Glossybox porque me ficharon, lancé Nonabox porque era un buen modelo de negocio, pero ni siquiera me apasionaban los bebés en la época. O sea, era como, sí, qué mono, ya está. O sea, no teníamos ni idea. Lancé Doctor 24 porque estaba hambrienta de lanzar algo y de montar algo, pero tampoco me validaba. Entonces, hasta ahora, en toda mi carrera, yo me he estado centrando mucho en los qués, o sea, en los productos finales. Oye, pues Doctor 24 era un qué fantástico, pero no tenía un porqué. Y IGEA es la primera empresa en la que nace del porqué. O sea, tengo el porqué clarísimo. O sea, el porqué está muy claro. Hay que ayudar a la gente, o sea, hay que resolver esa disonancia que hay entre las enfermedades que tenemos y curarlas de verdad, no quitarles los síntomas. ¿Cómo? Dándole a la gente las herramientas, enseñándoles a cambiar sus hábitos. ¿Con qué? Con clases digitales, con una tienda, con contenidos freemium. Entonces es la primera vez que estoy alineada con mi porqué, con mi cómo y con mi qué. Y también es la primera vez en mi carrera profesional que tengo un product market fit maravilloso, que he encontrado un problema que tiene mucha gente que lo quiere resolver y yo tengo las herramientas para que lo consiga. Igual siguiente escena, vengo aquí dentro de 5 años y os cuento por qué salió mal. Que al final, si te salen mal 8 de cada 10, a mí me quedan 5 todavía, hasta que me salga bien. Así que nada, con esto, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. La organización es fantástica y venir a San Sebastián no lo conocía, me ha encantado. Y nada, y mucha suerte a todos con vuestros porqués, vuestros cómos y vuestros qués. Gracias.